Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este observatorio sobre el futuro de la inversión sostenible tras el COVID-19 hacia la medición del impacto real. Un observatorio que hacemos en colaboración con Natixis y que les vamos a ofrecer a través de Invertia y también, por supuesto, del Español. Para todos nuestros suscriptores y también para todos nuestros lectores de Invertia y el Español, en el que queremos analizar, como digo, cómo va a ser el futuro de la inversión sostenible tras el coronavirus, tras la pandemia, y sobre todo ver cómo podemos medir el impacto real. Y es que la crisis que hemos vivido, el impacto de la pandemia, ha traído cambios duraderos en el mundo y, por supuesto, también en la industria de fondos de inversión. De hecho, la industria ya estaba en plena transformación debido a la creciente preponderancia de la ESG como una piedra angular de las estrategias de inversiones. Sin embargo, no estamos hablando solo de un compromiso, hablamos de una realidad. La integración de los principios ESG debe permear toda la organización y a través de todos los departamentos, implicando también al conjunto de toda la organización. La crisis del coronavirus también ha reforzado además todas las tendencias que estaban ya en marcha. Hemos hablado mucho de ello en Invertia y en el Español, y es que el concepto de sostenibilidad, que fue acuñado ya hace más de 30 años y que ya antes incluso de la pandemia era una demanda creciente por parte de los inversores, pues ha hecho que ahora esto se vaya acrecentando. Por un lado, porque ha quedado claro que la aparición de la pandemia está relacionada con comportamientos no sostenibles y esto, pues evidentemente ha elevado la cuestión sobre qué mundo queremos en el futuro. Y al mismo tiempo ha sido evidente que en términos generales las carteras que siguen criterios ESG han exhibido un mejor desempeño que las mejores. Es decir, que en definitiva hay un interés generalizado mucho mayor por la ESG que se suma a los avances regulatorios, lo que está conduciendo a una inversión mucho mayor para generar datos sólidos de inversión socialmente responsable y que va a conducir además a un conocimiento mucho mayor a nivel general. Queremos analizar cómo está la situación, queremos analizar cuáles son los retos a los que nos enfrentamos, cómo han evolucionado los criterios a lo largo de los últimos años, queremos quitar también algunos mitos, en fin, queremos ahondar mucho en esta materia y para ello pues yo creo que tenemos un completo elenco de colaboradores, de analistas que nos van a echar una mano durante los próximos minutos, nos van a acompañar durante los próximos minutos Sofía del Campo. Ella es directora general para Iberia, Latinoamérica y US Offshore de Natixis Investment Managers. Juan Luis García Alejo, director general de Ambank Wealth Management. También está con nosotros Carlos Garay Gómez Arroyo, él es responsable de ISR de Sabadell Urquijo Gestión, y nos acompaña también Ignacio Perea Fernández Pacheco, director de inversiones de Tresis Sociedad de Valores. Quiero daros a todos la bienvenida, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este evento que organizamos en Invertia y en el Español. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos y también gracias a todos los que nos están acompañando. Ya saben todos ustedes que lo que queremos es que esto sea un debate colaborativo, que sea un debate en el cual todos ustedes que nos están viendo puedan participar. Por tanto, pueden enviarnos un correo electrónico a eventosonline@elespanol.com, eventosonline@elespanol.com, o bien nos pueden enviar sus consultas a través de las distintas plataformas en las que nos están viendo y de los formularios que están a su disposición. Ustedes nos envían la consulta a través de la dirección de correo electrónico que les estamos facilitando en la pantalla y también a través de esos formularios, y nosotros en los próximos minutos se la trasladamos a nuestros ponentes. Antes de entrar en este debate, sí quiero escuchar un poco el planteamiento inicial, quiero conocer un poco, cuál es el planteamiento de todos nuestros invitados, y para ello quiero saludar a Sofía del Campo, directora general para Iberia, Latinoamérica y US Offshore de Natixis Investment Managers. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días. Muchísimas gracias al Español y a Invertia por esta invitación. La verdad es que es un placer estar con todos vosotros y consideramos que desde Natixis es muy importante este tipo de observatorio, con lo cual, una vez más, muchísimas gracias. Nada más empezaré para decir que espero que todo el mundo haya pasado, a pesar de esta crisis tan terrible, una época relativamente bien, teniendo en cuenta que ha sido muy complicado. Entonces, para un poco plantear lo que es el tema de hoy, si me permitís, voy un poco a analizar lo que nosotros hemos visto desde Natixis Investment Managers en este mundo de la inversión sostenible, de dónde venimos, dónde estamos ahora y qué ha supuesto esta crisis del coronavirus y un poco hacia dónde vamos, ¿no?
Como tú bien decías, Arturo, en esta introducción, lo que nosotros hemos visto desde Natixis es que los conceptos de sostenibilidad comenzaron hace ya más de 30 años. De hecho, una de las gestoras que compone Natixis, Mirova, que es uno de los pioneros en estos temas, empezó a finales de los 80, a principios de los 90, a poner en marcha procesos de inversión que incorporaban los criterios ASG, medioambiental, social y buen gobierno, con lo cual no es un tema nuevo, a pesar de que se ha acelerado con esta crisis, pero es un tema que inicialmente venía en buscar un progreso económico sostenible que no ponga en peligro el futuro actual ni el futuro de las próximas generaciones. Y cuando pensamos en esto, pensamos en qué importante es esto cara a lo que nos acaba de pasar en la crisis del coronavirus, ¿no? Hubo durante muchos años un debate importante que frenaba un poco el desarrollo de la inversión sostenible sobre si la inversión sostenible era más o menos rentable comparativamente con lo que es la inversión tradicional. Yo creo que este debate, igual lo comentábamos en el debate, yo creo que ya no existe. Lo que ha demostrado la crisis del coronavirus, pero también lo había demostrado en el año 2008, es que al final todos los productos o los productos de inversión que siguen criterios ASG, de hecho, lo han hecho igual o mejor que la inversión tradicional. ¿Y por qué? Porque incorporan criterios extrafinancieros como el tema de buen gobierno, como el tema social, como el tema medioambiental, que estamos viendo lo importante que es con esta crisis, ¿no? Entonces, yo creo que ya no hay debate si es más o menos rentable, yo creo que ya hay cierto consenso de que efectivamente eso tiene muchísimo sentido, y lo que ha reforzado la crisis sanitaria es la idea de que es indispensable tener una finanza más sostenible, o finanzas más verdes, o finanzas más responsables de alguna manera, y eso será indispensable para el tema de la reconstrucción. Entonces, lo que estamos viendo es que no hay economía sin salud pública, y al final eso tiene un impacto brutal sobre las diferentes compañías, con lo cual vamos a ver ahora qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? como sector y como grupo de interés. Nosotros consideramos que el futuro va a ser 100% ASG, es decir, que ya no hay marcha atrás, que hay una demanda tanto de la parte institucional como de los clientes particulares. En Natixis hacemos muchos estudios con nuestros inversores y lo que nos piden los clientes cada vez más es que sean capaces de invertir con sus propios valores. Y eso muchas veces encaja perfectamente con lo que es la inversión sostenible, con lo cual uno de los temas más claves para nosotros es que efectivamente esto se va a producir cada vez más. Unos datos importantes que hemos podido conocer en los primeros meses del año en 2020, en los 3 primeros meses del año, hubo más de 30.000 millones de euros que han entrado en fondos sostenibles en Europa. Eso al final representa un total de activos a nivel de Europa que se ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años, pero únicamente el año 2019 se ha multiplicado por 2. Yo creo que es la mejor prueba de que efectivamente hay cada vez más demanda, hay cada vez más interés por parte de los inversores finales en seguir invirtiendo o empezar a invertir de alguna manera en temas sostenibles. Está empujado por la regulación, que me imagino que también lo comentaremos en el debate, donde al final la Comisión Europea está empezando también a empujar los inversores particulares hacia este tipo de producto y hacia este tipo de idea, y lo comentaremos con la implementación de MiFID. Pero más que eso, desde Natixis lo que nos interesa, ante todo, es la medición del impacto. Eso tiene sentido siempre y cuando seamos todos capaces de crear un mundo mejor. Un mundo donde vamos a vivir con pues, mejor precaución con el tema medioambiental, con la salud pública, con el bienestar de la gente. Y eso es lo que, in fine, busca la inversión socialmente responsable. Con lo cual, no hay que pensar que es un tema temporal, que es un tema de moda, es un tema que se va a quedar, que lo que queremos demostrar desde un grupo como el nuestro es lo importante que es la medición del impacto, que puede medirse con la huella de carbono, con el tema del buen gobierno medioambiental, pero lo que es fundamental es seguir con esta medición del impacto, donde desde Natixis y nuestras diferentes gestoras hemos podido ya demostrar que es relativamente fácil de alguna manera pues, medir el impacto, ¿no? Y es en el cual estamos trabajando todos los días. Estupendo. Pues ya me he ido apuntando varias cosillas para el debate posterior, Sofía, así que si te parece vamos a ir escuchando también al resto de participantes
en esta mesa, en el cual, bueno, pues como sabéis, lo que quiero hacer es una primera intervención, un planteamiento inicial por parte de todos vosotros de 3-4 minutitos, y quiero conocer la opinión de Juan Luis García Alejo, director general de Ambank Wealth Management, y bueno, un poco también hablar del catalizador que ha supuesto del COVID-19 y la velocidad de adaptación que se está poniendo de manifiesto. Pues muy buenos días a todos. Buenos días, Arturo. Muchísimas gracias tanto al Español como a Invertia por la invitación, a Natixis, a Sabadell Urquijo, a Tresis, todos, la verdad es que magníficos compañeros de viaje. Espero que estéis bien, creo que es obligatorio casi decirlo en estas circunstancias y que estemos todos seguros. Bueno, para mí todo esto me parece que es un libro en desarrollo. Creo que es un libro, una novela inacabada. Absolutamente interesante, apasionante, una novela que cualquiera que la empiece a leer o que la haya empezado a leer hace ya meses o años, pues tiene que engancharse necesariamente a ella. Con ejemplos se entiende fácilmente. El cinturón de seguridad en los vehículos en los años 80 no era obligatorio y había quien dudaba de que fuera una cosa verdaderamente útil. Se arguía incluso que podía ser perjudicial para la gente. Hoy no dudamos de que es un elemento de seguridad que ha evolucionado, que forma parte de lo primero que hacemos cuando nos subimos a los vehículos. Yo creo que el ESG lleva un camino parecido a este, con una pequeña gran diferencia, si me lo permitís. Lo decía el CEO de Microsoft, lo decía el señor Satya Nadella. Si en algo ha ayudado el COVID, porque no todos son aspectos negativos, aunque sean los mayoritarios, es en la velocidad de ejecución de determinado tipo de elementos, ¿no? Entonces yo creo que en esta situación, si para algo ha valido COVID, reitero, es para probablemente acelerar la mayoría de las circunstancias en las que vamos a tener que ir adoptando de forma necesaria y de forma creciente todo este tipo de cuestiones relativas a lo medioambiental, a lo social, a la gobernanza, al impacto, al engagement, a la involucración. Son elementos que son críticos. Y arrancan muy atrás, arrancan, si queréis, con el mundo de las externalidades negativas, ¿no? Oye, fumar es malo. ¿Pero por qué? Yo puedo hacerme daño a mí mismo. Y sin querer parecer un iliberal, por desde luego pues coartar libertades o decisiones individuales, lo que uno veía es que había un daño colateral en términos de salud o un coste añadido para la sanidad pública, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido todo lo que tiene que ver con la incorporación y medición de riesgos ESG o ASG, creo que es absolutamente necesario. Es la evolución natural de un mercado pues, en el que quién nos iba a decir cuando teníamos a Volkswagen con el Dieselgate encima de la mesa que el problema no iba a ser exactamente el diésel, sino la G, la gobernanza de Volkswagen, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas. O el caso más reciente de Wirecard y sus problemas desde el punto de vista de la contabilidad. No, por tanto, y por ir cerrando, yo te diría, a estilo de provocación, me preocupa que sepamos medir los riesgos de cola, me preocupa que la gente entienda que hay temas que no son estrictamente lineales, y hablo de cuestiones como lo climático o lo sanitario, por ejemplo, y me parece que, evidentemente, pues el mercado como tal por sí mismo no es capaz de articular una solución para integrar estos criterios extrafinancieros y es necesaria absolutamente la participación de todos de forma activa, pero el regulador probablemente el primero, para acelerar lo que está ocurriendo. Para mí, por tanto, algo absolutamente crítico, necesario, pero insisto, una novela que acaba de empezar y que yo creo que debemos de leer todos varias veces. Bueno, pues empezaremos por el primer capítulo hoy, aunque acabe de empezar, y iremos leyéndola varias veces. Carlos Garay Gómez Arroyo, responsable de ISR de Sabadell Urquijo Gestión. Tenemos que fijarnos también, como estamos comentando, bueno, pues que el mundo ha cambiado de forma sustancial, que esta crisis económica y sanitaria marca un punto de inflexión, y también que en los últimos años la industria se ha enfocado fundamentalmente en la E y que ahora, bueno, pues vamos a tener que fijarnos en que va a ser determinante una buena gestión tanto de la S como de la G. Si me permites el juego, muy buenas tardes y bienvenido, Carlos. Muy buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría comenzar esta breve intervención inicial dando las gracias a Invertia y al Español por dejarnos participar en este evento para hablar de sostenibilidad. Entrando un poco, espero que os encontréis todos bien dentro de esta situación tan compleja que hemos vivido. Entrando un poco en materia, todos hemos visto cómo el mundo ha cambiado de forma sustancial
con esta crisis del coronavirus, y nosotros pensamos que esta crisis económica y sanitaria debe marcar un punto de inflexión, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos enfocar nuestros esfuerzos en dirigir y en conseguir ese mundo, o enfocarnos en ese mundo en el que queremos estar, ¿no? Y aquí es donde entra en juego la sostenibilidad. Nosotros vemos que la sostenibilidad debe tener o debe jugar un papel fundamental en solucionar esta situación, ¿no? Y veremos a ver un poco cómo va evolucionando. En los últimos años hemos visto cómo la industria se ha enfocado, tú bien lo has dicho, en la E de medioambiental, pero entendemos que tanto la S como la G deben tener un papel relevante en la solución de esta pandemia. Entrando ya a lo que es en inversiones sostenibles, lo primero que sí que me gustaría decir y recalcar es que son rentables. Nosotros en Banco Sabadell tenemos carteras de fondos ISR, y estas carteras de fondos han batido en los últimos años a sus homólogas de gestión tradicional, tanto en mercados alcistas, como puede ser un año 2019, el año pasado, fue bueno, pero también en mercados bajistas, que es de verdad donde desempeña y muestra todo su potencial. Año 2018 es un buen ejemplo, y también en este año 2020, al menos hasta la fecha, poniendo especial foco en lo que ocurrió en el mes de marzo con esos mercados tan difíciles que tuvimos. También me gustaría aclarar y resaltar que estas inversiones sostenibles son aptas para todo tipo de clientes. No solo están reservadas para clientes institucionales, y el objetivo de esta sesión es darlas a conocer a todo el mundo. Y me gustaría finalizar esta breve exposición diciendo que la sostenibilidad no es una moda, es una realidad, y esta realidad ha venido para quedarse. Estupendo. Pues vamos a escuchar también a Ignacio Perea Fernández Pacheco, director de inversiones de Tresis Sociedad de Valores, porque tenemos que hablar, hemos escuchado ya muchas cosas, pero claro, hay que hablar también del impulso del capitalismo consciente y el papel de los agentes implicados frente a la responsabilidad social corporativa. Muy buenas tardes y bienvenido, Ignacio. Bueno, yo, como diría mi madre, no he comido, así que de momento buenos días. Muchísimas gracias por invitar a Tresis, tanto al Español como a Invertia como a Texis, por incorporarnos en este observatorio. La verdad es que ya habéis dicho cosas muy interesantes. Por un lado, como decía Juan Luis, esto es un libro en desarrollo, pero es verdad que llevamos ya unos cuantos capítulos escritos. Para nosotros, y teniendo delante a Sofía, que lleva haciendo apostolado de esto desde hace, yo creo que, no voy a decir los años, porque se la ve muy bien conservada, pero ya son muchos años hablando de esto. Yo creo que el COVID es un capítulo más, es un capítulo decisivo, pero es un capítulo más. ¿Qué tres reflexiones quería compartir yo con vosotros? La primera es que durante mucho tiempo se ha estado hablando mucho de responsabilidad social corporativa. Vemos, a raíz del COVID, se han creado fondos donde han aportado dinero distintas entidades para ayudar a la sociedad, que eso es un ejercicio maravilloso, pero a mí lo que verdaderamente me parece interesante es que hay empresas que han empezado a tener en cuenta a los agentes implicados. ¿A qué llamamos a los agentes implicados? Pues ya no solo el accionista, que tradicionalmente es quien preocupaba en la empresa, sino los clientes, los proveedores, los empleados. Hemos visto una compañía inmobiliaria condonar los alquileres a las entidades que estaban en sus centros comerciales y pasarlo por su cuenta de resultados. Hemos visto a una compañía de seguros condonar las primas de seguros de sus pequeñas y medianas compañías, y hemos visto a una compañía del sector eléctrico anticipar las facturas a proveedores. Esto, aparte del elemento de la filantropía y la donación y demás, vemos que está ya implicado dentro de los procesos productivos. Las empresas empiezan a pensar de otra manera. Y eso es porque, como muy bien ha dicho Sofía, pues el desarrollo sostenible es algo que es a muy largo plazo. ¿Y qué hacen las empresas? Las empresas ya son conscientes de que en las relaciones a largo plazo hay que mimar a los clientes, hay que mimar a los proveedores y hay que mimar a los empleados y todo lo que tenemos alrededor. Es una primera reflexión sobre la que se ha escrito mucho desde hace muchos años, pero ahora parece que con este tema de sentirnos vulnerables en nuestro espacio y demás, pues parece que cobra bastante relevancia. Un segundo elemento que me parece interesante es que no solo está la taxonomía verde, sino que también está en discusión un elemento muy interesante, que es la sostenibilidad en dos vertientes: los riesgos por sostenibilidad que asumen las gestoras a la hora de gestionar y la sostenibilidad a la hora de
las decisiones de los clientes, cómo incorporar sus valores, sus preocupaciones por sostenibilidad a la hora de gestionar una cartera, que ahora mismo hay un borrador de decreto ley que nos afectará a todas las gestoras y a todos los actores que participamos en el mundo de la gestión de activos. Esto probablemente en el próximo año y medio o 2 años nos aplicará a todos. Y he visto por ahí una tabla con prácticamente 32 métricas que hay que tener en cuenta, que a nivel de profesional ya me parece una locura, pues contárselo a un cliente me parece doblemente locura, con lo cual también tendremos que buscar un equilibrio en toda esa regulación, cómo la trasladamos de una manera que sea entendible y sea interiorizable. Y por último, también habéis comentado un tema muy interesante que es, además de todos estos procesos, es cómo acercamos la sostenibilidad al cliente final. Lógicamente, cuando el cliente final es un gran fondo de pensiones o es institucional, pues hay una forma más técnica, pero cómo lo acercamos también al cliente de la calle. Y yo creo que ahí todavía tenemos que avanzar en el paso de la huella al impacto. La huella, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, es cuál es el efecto que tenemos en el entorno, que ahí tenemos que avanzar un montón. Aprovechando que tenemos aquí a Natixis, pues en Francia es un país donde la huella de carbono es prácticamente obligatorio desde hace muchos años. En España lo estamos empezando a ver y es una manera de ver cuál es ese efecto que produces en el entorno. Pero a nosotros nos parece el reto de verdad es el impacto. ¿Por qué el impacto es un reto? Porque el impacto es algo transformador. Es no solo este es el carbono que emito, es qué hago para reducir esa emisión, es decir, cuáles son los pasos que estoy dando. Y eso, yo creo, si todavía estamos en España en muchos sitios pendientes de cómo medimos esa huella, pues el efecto transformador y cómo lo vamos a evitar, pues desde luego es un reto que tenemos encima de la mesa. Así que bueno, os dejo con esto y nada, encantado de debatir. Estupendo. Bueno, pues vamos al lío, si os parece, vamos a entrar en el debate. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo, que nos están visitando, que nos pueden enviar sus preguntas, sus consultas para nuestros expertos, para nuestros ponentes. Lo pueden hacer a través del email que tienen en pantalla, eventosonline@elespanol.com, o bien a través de los distintos chats que tienen habilitados en las plataformas en las que están siguiendo este debate. Y si os parece, yo quería preguntaros en primer lugar, porque claro, hemos hablado mucho de cómo está el sector, de cómo está la industria, de que llevamos ya mucho tiempo hablando de esto, de que incluso, oye, pues todas las inversiones en ESG están teniendo un mejor comportamiento, ¿no? que otro tipo de inversiones. Sin embargo, yo no sé ahora mismo, Sofía, cuál es la actitud que tienen los inversores en este momento respecto a este tema. Sí, para retomar un poco los diferentes puntos que mencionabas en tu pregunta, es verdad que ha evolucionado mucho. La inversión a ESG empezó, como mucha gente sabe, por excluir algunos sectores. Después, algunos otros han optado por buscar dentro de cualquier sector pues las mejores compañías en estos criterios ESG. Y ahora estamos pues en una fase donde al final intentamos buscar las compañías que están mejor preparadas para dar un impacto, para retomar lo que comentaba también Nacho, un tema de impacto positivo para la sociedad. Es que ahora estos temas, ¿cómo está el inversor final? Para responder a tu pregunta, ¿no? Lo que nosotros vemos a nivel europeo es que casi siempre los inversores institucionales, cuando hablo de inversores institucionales estamos hablando de compañías de seguros o grandes fondos de pensiones, tanto de hecho en España como fuera de España, hay una sensibilidad muy importante. Es verdad que en Francia llevamos muchísimos años con estos temas porque a nivel regulatorio se impuso como regla, pero hasta hace muy poco gran parte de los inversores eran únicamente centrados sobre el mundo institucional. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel del cliente particular o del inversor particular? Pues que al final también la regulación nos va a ayudar a todos a crear más demanda por parte de los clientes, porque lo que nosotros estamos viendo es que muchas veces, igual Carlos o Nacho o Juan Luis lo pueden comentar mejor, pero el cliente final no sabía que existía este tipo de productos, no sabía que se podían encontrar productos que seguían criterios responsables a la hora de invertir. Pues no había demanda de estos productos. De hecho, yo cuando empecé en España hace 20 años, cuando hablaba de esto, la gente me decía, no, pero es que esto no hay demanda, la gente no quiere esto, ¿no? Y el problema es que la gente no lo quería porque no sabía que existía. Una vez que ya estamos, de hecho, con este tipo de observatorio, hacemos llegar la idea de que eso existe, de que esto es rentable,
vemos que hay cada vez más demanda por parte de los inversores particulares y la regulación nos va a ayudar a que sea de todas formas como una especie de obligación de al menos preguntar a los inversores particulares cómo se definen a nivel de perfil, a nivel de sostenibilidad, ¿no? El MiFID, que va a estar implementado a partir del 2021, lo que hará es que cualquier entidad financiera que tenga que proponer un producto financiero a sus clientes tendrá que preguntarle cuál es su perfil de sostenibilidad, lo que nos va a provocar pues cada vez más interés por parte de los inversores finales que al final no pedían porque no sabían que existía. Carlos. Sí, la verdad que lo que dice Sofía, estoy totalmente de acuerdo. Yo pongo el caso de nuestra entidad. Hay muchísimos clientes que todavía no saben que esto existe, ¿no? Y que está disponible para invertir. Inicialmente, los clientes que tenían más sensibilidad por este tipo de inversiones eran dos. En nuestro caso, nuestra entidad son instituciones religiosas y fundaciones. Pero estamos encontrando cada vez más clientes que preguntan, y en reuniones que estamos teniendo, oye, ¿cómo no me habéis presentado, no me habéis dicho que tenéis a disposición este producto? Y para mí va a ser clave lo que ha dicho Sofía, cuando se incluya en el test de idoneidad la pregunta de si el cliente quiere hacer inversiones sostenibles, te va a obligar a iniciar un diálogo con el cliente para demostrarle y que sepa que tiene este tipo de inversiones a su alcance. Lo bueno que tiene, y ya me imagino que tocaremos este tema, están dando rentabilidad. Y eso también llama mucho la atención, ¿no? Si encima eres sostenible y encima das rentabilidad, pues los clientes empiezan a enfocarse ahí. Juan Luis, no sé si quieres añadir algo. Bueno, dos cosas que me parecen quizá obvias. De nuevo, volver a recalcar la idea esta de la evolución de los conceptos, ¿no? Recordar que uno de los mejores fondos en 2008, durante la gran crisis financiera, fue un fondo que se llamaba Vice Fund, que invertía en armas, que invertía en ocio de adultos, que invertía en... hoy esto básicamente forma parte de una anécdota del pasado que queremos alejar todos exactamente del camino que llevamos, pero que veáis que el mejor fondo en aquel momento fue aquel, por las características particulares de las compañías, y un fondo que fue pues muy celebrado y en el que a mí me parece que simplemente eso, hace 12 años la gente no tenía una conciencia global ni siquiera mínimamente parecida a la que tiene hoy, que es exactamente la contraria. Luego ha venido una época de exclusiones. Hemos evolucionado a partir de pues la eliminación de esos sectores pecaminosos, ¿no? De las acciones pecaminosas, ¿no? que conocéis todos, como las que hemos mencionado, pues oye, tabaco, alcohol, armas, ocio para adultos, y esto ha supuesto una aproximación que tenía un componente moral, y es muy importante, porque esto no es lo mismo la moralidad o la concepción de lo que puede ser bueno o malo para un español, para un francés o para una persona de la India, pero era un primer paso que nos seguía acercando, y creo que, pues como ha dicho Carlos, para mí hay un gran catalizador a través de MiFID II que tiene que ver con la incorporación en el test de idoneidad de las preguntas acerca de las preferencias sobre, oiga, ¿usted quiere que se le invierta con criterios medioambientales? Lo cual tendremos que ayudarle para decirle, ¿usted quiere que nosotros invirtamos en compañías corruptas o no? ¿Usted quiere que invirtamos en compañías que deforestan o no? ¿Usted quiere que incorporemos compañías que cuiden a sus empleados o no? La mayoría de los clientes, no tengo ninguna duda en absoluto, de que van a elegir, evidentemente, participar de una formación de las carteras con criterios ESG. Les invitamos además a que lo hagan, creemos que es necesario. Y esto comporta dos consecuencias que son muy importantes, casi una diría. La gama de productos que van a tener los clientes a su disposición en cada una de las entidades va a tener que ser una gama o la tradicional, que nadie va a querer, o una gama que esté adaptada a este mundo ESG. Y en mi opinión, uno de los caminos que van a llevar las gestoras y que lo van a percibir los clientes de forma natural es como todas ellas se incorporan en un periodo de tiempo brevísimo, probablemente en los próximos 12-18 meses. No percibo ninguna entidad gestora española que no incorpore en modo integración los criterios ESG en la forma en la que gestiona o toma sus decisiones de inversión. Yo creo que esto es absolutamente crítico. Estupendo. Ignacio, que veo que te has desmuteado también. Sí, no, por añadir, según Spainsys, que es la sociedad que impulsa la inversión sostenible en España, que es una asociación sin ánimo de lucro, el último dato que había, que era de diciembre del 18, la inversión sostenible en España era aproximadamente el 20% del PIB español, eran 210.000 millones, para dar una idea de magnitud. Y como hecho interesante, entre 2017 y 2018,
la cifra de inversores que eran minoristas pasó del 7 al 15%, es decir, dobló. Si a eso le añadimos que a finales del año pasado la cumbre del COP25 fue en España, que eso le dio un elemento adicional de sensibilización en todos los medios de comunicación, yo creo que el impulso que se le ha dado en los últimos 2 años ha sido espectacular. Efectivamente, como muy bien decía Carlos, veníamos de un cliente más, un segmento más de nicho, donde estaban pues, esas fundaciones, esas congregaciones, pero ahora, por ejemplo, viene mucha segunda generación, que viene achuchando al padre, a la madre, y que, digamos, viene, más que del padre, viene de sus hijos y de sus hijas. Y, oye, pues vamos a invertir de esta manera. Entonces, yo creo que ahí el efecto sensibilización y la formación de la siguiente generación está suponiendo un empujón muy importante. Evidentemente eso supone un factor de sensibilización. Oye, más allá de la sensibilización, y es una de las preguntas que nos están enviando y en la que están insistiendo mucho, es ¿cómo convencemos a los clientes en que tienen que invertir siguiendo criterios ESG, Carlos? Bueno, si te parece, Arturo, voy a hablar de rentabilidades para que veáis que estos productos, porque hay muchos mitos, ¿no? Uno de ellos, o el que más he escuchado yo, oye, esto no es rentable. Entonces, sí que me gustaría daros números para que veamos que esto no es así. Nosotros, como he dicho, tenemos carteras ISR. Si comparamos una cartera ISR 75 renta fija, 25 renta variable, con su homóloga de gestión tradicional, os traslado los datos. En el año 2018, la cartera ISR lo hizo mejor que la tradicional en 382 puntos básicos. 2019, que fue un año alcista de bolsa, que tampoco se queda atrás, la batió por 89 puntos básicos. Es cierto que estaba mucho más ajustado, pero batió. Y en este año 2020, datos a cierre de junio, vamos a ponerlo así, bate a la gestión tradicional por 40, pero lo que sí que es relevante en marzo, acordaros las caídas tan relevantes que tuvimos en los mercados en el mes de marzo, batió a la tradicional por 141 puntos básicos. En resumen, las carteras o la inversión sostenible, vamos a decirlo así, son rentables, tienen o donde realmente aportan todo su valor es en mercados en caída, porque reducen los riesgos de cola, pero también en mercados alcistas siguen funcionando, ¿no? Existen muchos mitos, este es uno de ellos, y lo que más me gusta de este tipo de inversiones es que uno a uno van desmontándolos. Y si me permite, Arturo, dentro de lo que comentaba Carlos, que obviamente, y como mencionamos, había muchísimo debate sobre si era rentable o no. Una vez que ya está quitado estas dudas por parte del inversor final, el segundo tema que realmente importa al cliente y al inversor es también qué impacto yo tengo, ¿no? Tengo la misma inversión, pero también yo quiero ver exactamente cuáles son las consecuencias de mis inversiones. Y por eso nosotros consideramos desde Natixis lo importante que es medir el impacto para poder enseñar a los clientes exactamente qué impacto va a tener su cartera de inversión frente a una cartera, digamos, tradicional sin incorporar estos criterios ESG. Nosotros hemos incorporado en el reporting de muchos de nuestros fondos de Mirova lo que es la huella carbono, por ejemplo, donde al final enseñamos en una cartera determinada cuál es el impacto cuanto al calentamiento del planeta para estar en acorde con los acuerdos de París, frente a lo que sería una gestión, digamos, tradicional con un índice tradicional. Entonces, tienes claramente pues, la comparación de 2,5 grados de calentamiento frente a los 6 que a lo mejor representa el índice. Y yo creo que es una manera muy visual para el inversor final de ver que efectivamente no solamente va a tener un retorno riesgo más potente, porque lo que decía Carlos, nosotros también lo hemos comprobado en todos nuestros estudios, sino que además va a tener un impacto importante sobre la sociedad, que es al final el objetivo final de este tema. Y por eso es tan bonito y tan apasionante hablar de ello, porque al final de esta manera contribuimos todos a mejorar la sociedad. Estamos hablando con Sofía del Campo, ella es directora general para Iberia, Latinoamérica y US Offshore de Natixis Investment Managers, que está con nosotros también Juan Luis García Alejo, el director general de Ambank Wealth Management, que nos acompaña Carlos Garay Gómez Arroyo, responsable de ISR de Sabadell y Urquijo Gestión, y que nos acompaña también Ignacio Perea Fernández Pacheco, director de inversiones de Tresis Sociedad de Valores. Y Carlos, estábamos contigo, Juan Luis, estábamos contigo
contigo, que ya me bailan hasta los nombres. Juan Luis, estábamos hablando contigo y diciendo precisamente que, oye, que para animar a los inversores a invertir muchas veces hablamos de la rentabilidad, pero que no es, digamos, el único reclamo que podemos tener, ¿no? No lo es, y técnicamente la rentabilidad forma parte de los elementos, de aquellos criterios que tenemos que utilizar para acabar construyendo tesis sobre las que decidir, sin ningún tipo de duda. Pero fíjate, yo creo que para nosotros es también igual de relevante, casi más, el diálogo con el cliente, la educación financiera, la educación ESG, si se quiere en este caso, la involucración de la entidad, demostrar que eres una entidad signataria de PRI o que estás integrando criterios ESG o que, como ha señalado Ignacio en alguna de estas ocasiones, pues que estás involucrado desde un punto de vista de impacto de tus decisiones, ¿no? Yo creo que en ese sentido es muy relevante el poderle mostrar a los clientes aspectos no meramente cuantitativos, porque pues no tiene por qué ir siempre bien en periodos relativamente corto plazo una inversión ESG. El horizonte temporal es crítico y sabemos que es donde se miden verdaderamente las cosas, y medirlo en un año, en 3 meses, puede ser quedarnos corto, y a lo mejor el siguiente trimestre estamos induciendo al cliente a que mire algo que no debe. Y tiene que mirar a lo mejor más pues esa parte de impacto que nos interesa mucho, o tenemos que ser nosotros mismos los que nos involucremos con los clientes. Educación, involucración, acción por parte de las entidades, indicando que esto es crítico, que es relevante y que es con aquello que van a tener que funcionar en los próximos decenios, es aquello que nos va a ayudar probablemente a convencerlos de forma no sencilla, pero sí con argumentos muy sólidos. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo a través del Español y de Invertia y de las distintas plataformas que pueden participar, que nos pueden enviar sus consultas a través del correo electrónico que tienen en pantalla y también a través de los diferentes chats que tienen las plataformas en las que nos están siguiendo. Por si alguno no lo ha visto, nos está escuchando y no nos está viendo y simplemente nos está oyendo, el correo electrónico. Lo digo despacito y luego me echan la bronca de que lo digo muy rápido. eventosonline@elespanol.com. Y Ignacio, que he visto que te has desmuteado y me pedías la palabra, por tanto. Comentar, como han dicho tanto Carlos como Juan Luis, nosotros tenemos claro que lo primero que tenemos es un mandato de rentabilidad a nuestros clientes. Otra cosa es que ese mandato de rentabilidad lo que nos piden sobre todo es que haya una consistencia. Como muy bien ha dicho Juan Luis, no se trata de que ganes este mes, el siguiente, sino en un plazo determinado pues estés ahí. El segundo elemento que yo creo que es muy importante en el diálogo es cómo obtienes esa rentabilidad, cuál es tu proceso para llegar a ella. Entonces, ¿dónde entra? Y es muy importante, cuál es tu metodología, en qué te estás enfocando, que también es verdad, como decía Carlos, que en los últimos años, pues en general las carteras o la inversión sostenible también tiene un cierto sesgo hacia determinados sectores de crecimiento, hacia el growth. Entonces, lo que es tecnología, lo que es salud, lo que es consumo básico, lo que es demografía, son temas que también están bastante vinculados con las grandes tendencias de inversión, con lo cual también es verdad que con esa visión de largo plazo, pues sí que es un caballo ganador también por el elemento transformacional. Y por último, lo que también ha dicho Sofía, pues además de esa rentabilidad y explicarte cómo lo obtienes, cuáles son esos efectos, si soy capaz de trasladarte ese efecto positivo, que puede ser con los números que sea, dependiendo de la preocupación. También es cierto que en el mundo de la sostenibilidad no hay ni blancos ni negros, la gama de grises es enorme y en muchos casos puedes estar impulsando un objetivo, por ejemplo, ambiental, y a la par puedes estar destrozando un objetivo social. Si yo, por ejemplo, me voy a Polonia, que es un país que su 30% de su PIB depende de la industria del carbón, y decido que mañana van a ser todos renovables, en ese momento mando un montón de gente a la calle. Luego, hay que también buscar evitar los conflictos entre los distintos objetivos, que los dos son buenos, tanto el social como el ambiental, pero yo creo que es importante la palabra, la transición, el hacer una transición que no se lleve a nadie por delante, que por eso ahí la paciencia y los plazos son importantes, ¿no? Eso no se puede cambiar de la noche a la mañana, simplemente eso. Oye, ¿y cuál es el perfil? Nos preguntan las personas que nos están viendo, nuestros espectadores, el perfil de los inversores que pueden estar interesados en los fondos de inversión sostenible. Ignacio. Yo creo que es un perfil muy abierto. Es verdad que veníamos de una preocupación desde el punto de los valores y era un perfil más de exclusión en el momento inicial, pero yo creo que desde la aparición sobre todo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 15, pues el hecho de poder canalizar la inversión hacia esos grandes elementos de la agenda mundial, oye, pues acabar con el hambre, acabar con la pobreza, que parece que nos llega a todos, pues ahora es muy abierto. Ahora puedes tener gente joven, puedes tener
empresarios, puedes tener congregaciones, pues es realmente como al final todo el mundo tiene sus valores, al final cualquier persona es una cosa que le llama. Y si además tenemos en cuenta que la rentabilidad es tan buena o mejor como la de cualquier inversor tradicional, pues igual a los escépticos también te los ganas. Entonces yo creo que no es para nada algo de nicho, yo creo que para mí es universal, es bueno para cualquier cliente, sobre todo buscando ese binomio de tus valores y tu rentabilidad. Sofía, muchas veces, claro, cuando hablamos de clientes a los que les pueda interesar, estamos pensando en los ahorradores, en gente como nosotros, ¿no? Pero al final también aquí juegan un papel muy importante los inversores institucionales, los grandes fondos de pensiones, por ejemplo. Estoy pensando, ¿no?, que al final también son los que influyen en que precisamente muchas de las empresas cambien sus políticas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y para volver a terminar la pregunta que hacías antes a Nacho, es verdad que podemos cubrir todo tipo de perfiles con la inversión sostenible, porque lo que se ha desarrollado en los últimos años es también muchos activos tipo renta fija, que en España sabemos que el cliente es bastante conservador, y lo que pasaba durante mucho tiempo es que sobre todo pues había propuestas de producto en el mundo de la renta variable, pero no tanto de la parte de renta fija. Como muchos habéis visto, hay un boom importante de todo lo que es bonos verdes, bonos sociales, y yo creo que ha contribuido de manera bastante importante a poder también abarcar el perfil del cliente más conservador, que no se veía reflejado únicamente en los productos de renta variable. Con lo cual, hoy en día, y las entidades como Sabadell, Tresis, Andain, que están aquí, han hecho carteras muy diversificadas para también abarcar estos diferentes perfiles, que yo creo que es interesante. Y nosotros estamos viendo, para volver a tu pregunta sobre el mundo del inversor institucional, también apetito para hacer gestión alternativa o ilíquida también sostenible. Tenemos propuestas para inversores institucionales en el mundo de la energía renovable y a fondos de infraestructura que nos están pidiendo muchísimo. De hecho, a raíz de esta crisis, lo que estamos viendo es que en el mundo ilíquido de la gestión alternativa, para inversores institucionales y profesionales, hay cosas extremadamente interesantes que tienen impacto real sobre la economía en la cual vivimos, con lo cual obviamente pues el inversor institucional es siempre un poco el motor, entre comillas, de todo lo que se está desarrollando, porque es el primero que tiene acceso a una amplia gama de vehículos, pero yo creo que al final el cliente particular está siguiendo los pasos de manera bastante acelerada, ¿no? Oye, nos preguntan, y me parece una pregunta además también pertinente, ¿cómo se garantiza que una empresa está siguiendo de forma continuada criterios ESG? ¿Solo por lo que ella misma declara o se verifica en sus memorias, o existe alguna organización o metodología de contraste de lo que esa misma empresa está proclamando y nos está diciendo que está llevando a cabo, Juan Luis? Pues mira, evidentemente una de las grandes claves de todo esto no es la autoevaluación, que evidentemente pues es importante porque internamente, como nos demandan y nos exigen la mayoría de las casas que están involucradas en esto, es que pues, la alta dirección, los consejos, los accionistas acaben por involucrarse y cerciorarse de que lo que se está diciendo que se hace es lo que se hace. Pero esto no es lo importante, no basta con decirlo uno, tiene que decirlo también alguien externo. Hay necesidad de que evaluadores externos digan qué se está haciendo. En este sentido tenemos quizá uno de los problemas que a mí me parece pues, más de este tiempo de ESG actual, que es el de la dificultad de evaluar las cosas de manera homogénea. Palabras para todos como taxonomía, que hoy son abstractas para la mayoría de los que nos están viendo u oyendo, nos van a ayudar a homogeneizar. Necesitaremos homologadores, necesitaremos probablemente estándares, necesitaremos etiquetarnos, necesitaremos de alguna manera evaluar si efectivamente somos o no somos lo que decimos que hacemos. En todo caso, creo que en este sentido no es ya la cuestión que tiene que ver con el empuje que hemos mencionado, que desde el punto de vista de los clientes, quizá las nuevas generaciones, pero básicamente diría que todos, o la materialidad que descubrimos que los factores ESG acaban por tener en nuestras decisiones de inversión, lo que está verdaderamente acabando por condicionar ese elemento, sino que será la regulación la que acabe por imponer de alguna manera ese tipo de estándares. No tenemos todavía en la gran figura, la etiqueta, por ejemplo, Ecolabel para los fondos es algo que nos va a quedar muy lejos en el tiempo, pero seguro que tenemos probablemente estadios anteriores en los que podamos decir, oye, pues esta entidad
un MSCI o un Morningstar son capaces de forma precisa de darnos cuál es el impacto, cuál es la evaluación de cada uno de los riesgos en función de la compañía, sea cotizada o no cotizada, y además esto habrá que comunicarlo pues, en todo tipo de documentación de carácter público, con lo cual el reporting, que creo que antes lo ha mencionado también Sofía, es una parte que es crítica para todo este tipo de cuestiones. Carlos. Sí, a mí lo que dice Juan Luis me parece absolutamente clave, y aquí lo que tenemos que hablar todos es un lenguaje común, y ahí es donde la taxonomía con la legislación y regulación va a hacer que todos hablemos con el mismo lenguaje. Lo que para mí puede ser sostenible, para otra entidad puede verlo desde otro punto de vista. Nos ha pasado, y tenemos el caso de tener una compañía en cartera en dos fondos de inversiones distintos con rating completamente divergentes en términos de ESG, ¿no? Entonces, lo que no puede haber es una dispersión tan grande analizando una misma compañía con estos criterios. Entonces, yo creo que ahí el lenguaje común va a ser fundamental, y tener, bueno, pues las mismas herramientas y las mismas fuentes de análisis todos, ¿no? Sofía e Ignacio, que me habéis levantado los dos la manita. Sí, porque no, la pregunta que hacía el público es una pregunta clave, porque al final es verdad que con lo que comentamos, lo que es muy importante en esta altura de la historia o del libro, como comentaba Juan Luis al principio, es que nos aseguramos que la información que recibimos de las empresas sean válidas y fiables, ¿no? Entonces, nosotros, y tomo el ejemplo de una de nuestras gestoras, Mirova, que es nuestro experto desde hace 30 años, como mencionaba. Ellos han optado por tener un equipo propio de analistas, son 16 analistas propios dentro de Mirova, que lo que van a hacer es analizar la información de las compañías, no necesariamente porque tienen un informe bonito permite pues, decidir que vamos a invertir, sino que van a averiguar que lo que cuenta la compañía es efectivamente cierto y que realmente tienen un deseo de impacto positivo sobre o tema medioambiental o social o buen gobierno, con lo cual el objetivo de estos analistas es asegurarse de que la información que están disponible en los informes sea real. Pero también lo más importante del tema, y es un tema que también ha cambiado mucho la normativa, es el diálogo que se incorpora entre las gestoras financieras como nosotros y las propias compañías. Muchas de nuestras gestoras eligen empezar un diálogo con estas compañías, con el consejo de administración, con los directivos de la compañía, para asegurarse de que trabajemos conjuntamente a un mejor impacto dentro de los procesos productivos, dentro de lo que es la organización de la compañía. Entonces, no solamente es analizar la información que proveen las compañías, sino que es ayudar también a las compañías a mejorar sus propios procesos de producción. Entonces, en nuestro caso, Mirova tiene un papel enorme cara a lo que son las propias compañías para hacerles avanzar hacia pues, métodos de producción, como decía, más potente, hacia un diálogo social más importante, hacia temas de remuneración más equilibrado, a tener una visión de más largo plazo, compatible con lo que exigía históricamente los accionistas, que es al final el resultado financiero a muy corto plazo, y por eso es tan importante este tema de diálogo entre gestoras financieras profesionales y las compañías cotizadas, ¿no? Ignacio. Sí, yo aquí entiendo que la preocupación sobre todo viene por el lado de la fiabilidad. Entonces yo también, por tranquilizar a la audiencia, desde hace 2 años existe una directiva de información no financiera que aplica a todas las grandes compañías europeas. En el caso español son compañías que tienen más de 500 trabajadores, y hay que publicar una serie de información que habla de qué políticas existen contra la corrupción, qué trazabilidad hay en la toma de decisiones, qué se está haciendo contra la brecha salarial. Todo ese tipo de cosas se tiene que documentar y tiene que ser validado por un auditor, bien porque vaya en un papel adicional. En la parte de renta fija, lo que ha comentado Sofía, los bonos verdes y los bonos sociales tienen su propio marco en el cual normalmente exigen un validador externo que diga que el dinero que se está recaudando para un proyecto de verdad se está invirtiendo en el proyecto. Luego, por ese lado tenemos que la figura del validador está cobrando mucha importancia, ese validador independiente, pero luego también es muy interesante lo que ha dicho Carlos, que es verdad que en las múltiples herramientas de sostenibilidad que hay en el mercado, la correlación entre los resultados es muy baja. Si uno mira el rating de una compañía, sabe más o menos que con las grandes compañías el AA es AA, el A simple es A simple y el high yield es high yield.
pero cuando ves en herramientas de sostenibilidad, la correlación es inferior al 60%. Entonces, el problema es justo lo que ha puesto Carlos encima de la mesa. ¿Cuál es la comparabilidad? Y yo creo que ahí en lo que está trabajando la Comisión Europea es que hay un estándar por el cual podamos comparar los números y decidir, bajo un mismo marco, qué es mejor o qué es peor, porque el problema que tenemos ahora mismo es que hay números, pero es que los números, como bien ha dicho Carlos, es que no son comparables. Cada métrica tiene sus historias y no es ni buena ni mala, es que estamos midiendo cosas distintas. Entonces yo creo que ahí el trabajo de homogeneidad y de estandarizar es uno de los temas precisamente que tiene la Comisión Europea encima de la mesa. Nos preguntan también si se está promoviendo desde el gobierno y si se está promoviendo desde los reguladores algún tipo de propuestas de desarrollo sostenible. No sé cómo lo tenéis vosotros, Carlos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, nosotros, por cerrar la pregunta anterior, para mí sostenibilidad es sinónimo de transparencia. Nosotros vemos que en tema de sostenibilidad se juntan una serie de factores, ¿vale? Y estos factores lo que hacen es convertirse en un círculo virtuoso. Por un lado tenemos los inversores que empiezan a demandar más. Por otro lado tenemos que las empresas se están dando cuenta que tienen que tener en cuenta criterios extrafinancieros, activos no tangibles para sobrevivir y tener una mejor viabilidad a futuro. Y luego, por otro lado, hay una regulación y unas obligaciones. Y ahí esa regulación y esas obligaciones recaen sobre los gobiernos y sobre las empresas. Entonces, ahí sí que vemos por parte del gobierno que tenemos que están en esa dirección, ¿no? Y hay una serie de compromisos que hay que asumir, hay una serie de compromisos que hay que llevar a cabo y este círculo virtuoso se retroalimenta uno a otro. Y sobre tu pregunta, Arturo, de a nivel regulatorio, yo creo que ahí España no está sola en las iniciativas, sino que la Unión Europea está muy ambiciosa en estos temas de desarrollo sostenible, de finanzas sostenible. Yo creo que la crisis del coronavirus está acelerando, de hecho, bastante ese tema, con lo cual la reconstrucción se hará vía un mundo más sostenible, más responsable, sin ninguna duda, con lo cual yo creo que ahí la Unión Europea está pidiendo a cada uno de los países un plan de acción de reconstrucción con un enfoque muy claro a lo que es el tema cambio climático y a lo que es en real el desarrollo sostenible en el tiempo de cualquier sector de actividad económica de la Unión Europea, ¿no? Juan Luis. Sí, aquí les recomiendo a todos, y es un documento accesible para todos, que se lean la carta de la presidencia de la Comisión Europea, del señor Michel. Creo que recordar que es del 8 de mayo, no estoy muy seguro, y era en relación a un elemento que ha sido en último término precursor del plan propuesto por la señora Merkel y el señor Macron de ayuda en Europa, y hablaba básicamente de muchas cosas, pero en la parte de lo que serían los objetivos de inversión de ese plan, de esos eventualmente 750.000 millones de euros, hablaba de dos temas muy particulares. Hablaba de economía circular y hablaba de proyectos medioambientales, hablaba de la disrupción tecnológica, hablaba de cosas en las que básicamente toca muy de cerca algo que está en el ADN de la Unión Europea, no tanto en otras jurisdicciones, grandes jurisdicciones supranacionales, pero que aquí evidentemente es parte de lo que va a vertebrar las decisiones a nivel por supuesto, paneuropeo, pero también a nivel local, ¿no? Y todos los gobiernos pues, son herederos de este tipo de peticiones y todos los proyectos que se van a presentar tienen que ver, evidentemente, con estas cuestiones, con lo cual va a haber una involucración de la política fiscal en los temas ESG que va a ser crítico. Hay una agenda dentro de, no solo en España, en todos los gobiernos, para la aplicación de los objetivos, de los SDGs, para la aplicación de objetivos que tienen que ver con el cumplimiento o la mitigación de los riesgos ESG, que va a ser parte esencial de la agenda de ejecución política pública de los próximos, me atrevería a decir, 20 o 30 años como mínimo. Tengo por aquí una pregunta que me parece interesante. Nos piden una previsión, si podemos hacerla, del volumen invertido en este tipo de activos a cierre del año en España, o por lo menos si podemos hacer una estimación de cuánto podría ser el nivel de crecimiento que veamos respecto al año anterior. Yo creo que por encima de los 250.000 millones casi seguro, ¿eh? Vamos, tendrá que salir el papel el informe que hace habitualmente Spainsight, pero está creciendo a un nivel espectacular. Y de hecho, yo creo que lo ha comentado Sofía al principio, mientras que en las distintas clases de activos en el año 18 hubo salidas de flujos,
en lo que son los flujos en inversión sostenible no ha hecho más que crecer, incluso en el 18, que fue un año muy duro en términos de patrimonio, con lo cual el 19 no te quiero contar. O sea, que yo creo que... No, perdón, va a ser un crecimiento exponencial, teniendo en cuenta que en 2021 entra en vigor la normativa europea de MiFID y del tema de sostenibilidad, con lo cual os mencionaba que a nivel europeo ha sido multiplicado por 2 en 2019, pero estamos conociendo cifras de doble o inclusive 3 dígitos de crecimiento. Es unas perspectivas enormes cara al futuro, y en España exactamente igual. Y si me permitís, no solo en lo que es el mundo más tradicional de la inversión, en el que podemos identificar con acciones, bonos o incluso fondos de inversión, en los segmentos más ilíquidos, aquellos que son de inversión de economía real, se está produciendo también una auténtica explosión. Todo lo que es la normativa de la gestión alternativa está claramente, cada día nos llegan propuestas de gestoras que invierten con criterios de impacto, clientes de banca privada que lo que buscan es invertir en proyectos que tengan exactamente y no otra esta misma orientación. Yo creo que además en el mundo ilíquido el tema del impacto es muchísimo más fácil de ver, es más nítido, es mucho más directo, y yo creo que junto con las cifras que hemos dado es que van a hacer que crezca a velocidad muy acelerada durante estos próximos años, seguro. Evidentemente esto va a crecer, esto por lo que nos estáis diciendo, ¿no? Lo vamos a ver cómo va a ir creciendo. Nos preguntan también si la pandemia va a ser el impulso definitivo que necesitaba para que todo el tema de la ESG esté encima de la mesa, apostemos por este tipo de inversiones. No sé cómo lo veis. Y me alegro además porque esta pregunta que ha salido al final no haya salido al principio y que no nos haya colonizado el debate desde el primer minuto, Carlos. Yo creo que sin duda es el impulso definitivo. Lo he comentado en mi intervención inicial. La sostenibilidad es clave. Ha venido y ha venido para quedarse, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro, ¿no? Y el que no se suba a este barco se va a quedar atrás. Sí, yo creo que al final el objetivo, como mencionaba, de que al final lo que buscamos dentro de lo que es esta inversión responsable es un mundo mejor en el cual vivimos. Yo creo que lo que ha hecho la crisis es darnos cuenta de que al final, si no tenemos salud, no hay economía quien viva. Y este tema del confinamiento que hemos visto a nivel global ha tenido un impacto brutal sobre la manera de pensar las cosas. Yo creo que lo que nos ha permitido de alguna manera es reflexionar sobre cómo estamos construyendo el mundo de mañana, y obviamente esta crisis nos ha puesto de nuevo los pies sobre la tierra diciendo hagamos las cosas de manera distinta, ¿no? Ignacio y José Luis. Ignacio, venga. Ignacio, dale tú. Venga, pues Ignacio, dale tú y luego José Luis. No, yo creo que los años anteriores el foco había estado puesto sobre todo en la urgencia climática, y de hecho todo el desarrollo que se hizo a nivel europeo estaba muy enfocado en medio ambiente, y de repente lo que ha ocurrido con el COVID de repente ha puesto el foco en toda la parte social, en qué pasa con el empleo, qué tipo de empleo tenemos, qué sectores queremos evolucionar, cómo conseguimos un crecimiento inclusivo, y estamos viendo, igual que veíamos en todos los medios de comunicación, el carbono, las emisiones y tal, empezamos a ver vulnerabilidad, empezamos a ver palabras que ya empiezan a ser parte de nuestro día a día, y yo creo que esta ha sido la parte más, el impulso más grande por la parte social, y eso en términos de inversión se ha concretado en que la aparición de bonos sociales, ya sea por, yo tuve para ilustrar un poco esto, yo estaba en una reunión hace poco en SpaceX y vi discutir una persona de un sindicato con un emisor, pero en buenos términos, una discusión intelectual muy interesante, que uno hablaba de las métricas en términos de creación de empleo y el otro le decía qué tipo de empleo se estaba creando. O sea, si está viendo ese tipo de debate en fondos que están orientados precisamente a promover el empleo en los colectivos vulnerables, me parece que es espectacular, porque cuando vaya a salir un emisor ya va a empezar a mirar una serie de cosas que a lo mejor antes no le preocupaban. Yo creo que es un impulso muy fuerte y muy potente. Juan Luis. Sí, fijaros, mi visión a lo mejor es un poco distinta. Para mí COVID es catalizador de un movimiento que es tectónico y que viene de antes. La regulación europea es anterior al COVID en lo que serían las peticiones. La idea de taxonomía es previa al COVID. La idea de quizá centrado, como señalaba Ignacio, en el mundo
pues más relativo a lo medioambiental, COVID como acelerador, como catalizador, nos ha puesto encima de la mesa de manifiesto esos riesgos de cola que en ocasiones no medimos su impacto porque son elementos extrafinancieros. Volvemos a lo de las externalidades. Y de nuevo, un ejemplo, si antes hablábamos de Satya Nadella, que la gente se mire cuál ha sido el statement del señor Jeff Bezos en la publicación de los resultados de Amazon del primer trimestre. Que se lean hay 5 o 6 párrafos que son críticos. Y vino a decir, nos está yendo muy bien en términos de resultados, ganador para este. Y a continuación añadió, el trimestre que viene no vamos a dar beneficios, nos vamos a gastar el exceso de rentabilidad operativa en ayudar a contener los riesgos derivados del COVID. Esto es la sensibilidad de una empresa respecto a factores o riesgos de ESG en la aplicación de una política real, un ganador. Y tenemos a Amazon algunas semanas después, no por esto evidentemente únicamente, sino por todo lo que es Amazon, en más de $3.000. Es decir, para mí en general esto es absolutamente imparable y COVID sirve como acelerador de un movimiento que, ya os digo, para mi gusto es tectónico. Probablemente esto dentro de 100 años se vea de otra manera, pero para mí hoy estamos ante una cosa que es virtualmente de cambio brutal en cómo percibimos las cosas y cómo las vamos a trabajar en los próximos decenios, diría. Carlos, no sé si lo tienes abierto o queréis... Sí, lo tengo abierto porque mira, he estado mirando el último informe que ha publicado Naciones Unidas respecto a todo lo que es la pandemia y voy a trasladaros 2 datos que me parecen muy, muy significativos. Estima Naciones Unidas que alrededor de 25 millones de personas en el mundo puedan perder su empleo por esta crisis. 25 millones. Y desde el año 1990, el nivel de pobreza a nivel mundial, obvio, se va a ver incrementado. Entonces, lo ha dicho Juan Luis, lo he dicho yo al inicio, la industria se ha enfocado en la E de medioambiental en estos últimos años, pero ahora mismo va a ser clave la S de social y la G de gobernanza. Bueno, pues nos quedan un poco más de 5 minutillos para terminar. Sí que me gustaría, si pudiésemos hacer un poco a modo de resumen, ¿no? A modo de conclusiones en 30, 40 segunditos, bueno, pues algún titular, ¿no? Para ir despidiéndonos. Así que, Ignacio, empezamos, si te parece, por ti. Frase o titulares a modo de resumen de todo lo que hemos hablado. Hombre, yo... a modo de resumen, creo que la regulación que viene, aparte de nuestras buenas intenciones y el avanzar y todas estas iniciativas, nos va a obligar a todos. O sea, eso no va a haber ninguno que se vaya a escapar. Eso a su vez también va a implicar el dotar de medios de manera para poder responder a todas esas métricas. Ya lo que comentaba, que el regulador está hablando de 32 métricas, eso no es tan fácil de montar. Y por último, en línea con lo que decía Sofía también, la importancia de medir, ya bien sea la huella, el efecto o la capacidad de transformar, que yo creo que ese elemento me parece muy importante para que no se quede todo en palabras. Carlos. Sí, mi resumen sería que esta pandemia del coronavirus lo que ha puesto de manifiesto son las carencias de nuestro sistema. Entonces, ya sea por necesidad o por oportunidad, creemos que es el momento de la sostenibilidad. Y dentro de la sostenibilidad, lo hemos comentado todos y creo que estamos todos de acuerdo, es el momento del impacto. Juan Luis. Yo os diría que si la crisis anterior del 2008 nos dejó como resultado todo un reguero de regulación normativa de aspecto árido, un poco antipático, si me apuráis, esta transformación que nos trae la aplicación de los criterios ESG a la toma de decisiones es hasta bonita. Y yo creo que en ese sentido merece la pena, nos involucra a todos en cosas que son evitar riesgos de largo plazo para el comportamiento de la sociedad, ¿no? En ese sentido, para mí ESG es estructural, es parte de la esencia de la estrategia que va a guiar las decisiones de todas las casas y invito a todo el mundo pues a que siga leyendo esa novela y que si pueden que pidan una segunda parte, pero ya. Y Sofía, para terminar. Tienes que abrirte el micro, que lo tienes cerrado. Antes son las cosas de la nueva normalidad. Que sí, nosotros pensamos que hay que ir un paso más allá, que efectivamente ya hemos hecho muchas cosas, pero que la gestión financiera
como lo hacemos en Natixis, tenemos un papel importantísimo que jugar en la sociedad, que hay que ir a la esencia sostenible de la inversión y responsable, y que obviamente la medición de los hechos, la medición del impacto real se consigue gracias a ello, con lo cual para nosotros ASG tiene sentido siempre y cuando tenga un impacto tangible en nuestro día a día y contribuya a hacer un mundo, del mundo un lugar mejor, más equilibrado y más sostenible, que yo creo que hasta el final lo que hace muy bonito lo que estamos haciendo día a día, ¿no? Y ahí para todos tenemos un papel que jugar, tanto los profesionales de la inversión como nosotros, como el inversor final, y si nuestros oyentes de hoy pueden ir a su entidad financiera y hablar con su asesor para que empiece a mirar estos productos, ya hemos ganado algo importante. Con lo cual, muchísimas gracias. Gracias a ti también, Sofi del Campo, directora general para Iberia, Latinoamérica y US Offshore de Natixis Investment Managers, por acompañarnos y sobre todo por ayudarnos en la organización de este observatorio Invertir en Natixis sobre el futuro de la inversión sostenible tras el COVID-19 hacia la medición del impacto real. Y gracias también a todos nuestros ponentes, gracias por acompañarnos y espero veros muy prontito otra vez por aquí en Invertia para que podamos seguir, como decía Juan Luis, no sé si en la segunda parte de la segunda parte de la novela, o por lo menos abriendo otro capítulo más de esta novela de la que vamos a tener que hablar largo y tendido. Gracias a todos, un placer. Y gracias también, por supuesto, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros espectadores que nos han visto a través de Invertia, del Español, de las distintas plataformas que hemos puesto y que hemos habilitado para que todos ustedes pudieran seguir este observatorio. Les animo a que sigan conectados tanto Invertia como el Español, porque ya saben que trabajamos para ofrecerles, como siempre, la mejor información.